Gloria a Dios, gracias al Señor aquí en los estudios bíblicos de los miércoles de mitad de semana. Gracias por los que nos acompañan en el live, los que lo comparten con otras personas. Ya estamos en el capítulo 12 del libro de Marcos. Estamos estudiando el modelo de Jesús, los evangelios. Lo hemos tomado todo. Ya estamos terminando esta serie de enseñanza que yo creo que va a durar como 2 años. Mal tasado. Pero hemos cogido todos los evangelios. Ahí en su detalle yo recuerdo que comenzamos con el libro de Hechos y después tomamos los evangelios. Y nada, vamos al capítulo 12 que nos corresponde hoy. Y en el capítulo 12 ya estamos en la semana final de la muerte y pasión del Señor. Ya esto sería como el día martes de domingo triunfal. El lunes estuvieron en el templo, la situación con la higuera, todo lo que el Señor enseñó, pero ya aquí continúa enseñando, ya estamos como en el día martes. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Jesús en esa semana trajo también algunas parábolas, pero con unas enseñanzas específicas, y dice que un hombre plantó una viña y la cercó de vallado y cavó un lugar, en el lugar un edificio, y edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Eso era costumbre, ¿verdad? Todavía se hace que tú tienes una finca y la tienes bastante desarrollada y tienes gente entonces que la alquila para que la terminen en el proceso y cosechen y le dé la parte del % que les corresponde. Es como un alquiler. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otros siervos, pero apedeándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, su hijo único, amado, lo envió también a ellos, pensando y diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a los ladrones, y dará su viña a otro, como todo buen empresario. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y eso que temían era verdad, por ello era que lo estaba diciendo. Y esto es otra prueba más de las que yo he estado presentando, que Jesús presentó y que los evangelios presentan, de que el Señor terminó relación con el pueblo de Israel como único y preferido pueblo. Todavía la iglesia en algunos sectores sigue con ese discurso teológico que está fuera de lugar, a mi entender, y por las pruebas indubitables, porque el Señor Jesús enseñó de que Israel no es el pueblo único de Dios. Pueden llamarse pueblo de Dios, claro que pueden llamarse, pero se puede llamar todo el mundo pueblo de Dios, porque Él terminó la relación de pacto con Israel y ahora abrió el pacto a toda la humanidad. De hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice que fue a Israel, al mundo, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuál es el requisito? Creer. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Es para todos. Todos somos hijos de Dios, todos somos ahora ese pueblo de Dios. Y cuando tú lees esta parábola, pues el Señor le dio una sentencia, una advertencia con sentencia. Entonces Jesús continuó su ministerio público de enseñanza y comenzó a decirle a la gente en el área del templo, estaba cerca allí en el templo, incluyendo sus enemigos, nuevamente por parábolas o en términos metafóricos o figurativos, ¿verdad?
y había sido la costumbre de Jesús hablar a las multitudes por medio de parábolas para captar su atención y dejar perplejo su pensamiento. Y sin parábolas no le hablaba. Eso está en el capítulo 4, versos 33 y 34 de ahí mismo de Marcos. Cuando estaba solo con sus discípulos, les hablaba más directa y claramente, ¿verdad? La parábola que ahora estaba usando era alegórica en su forma y una clara adaptación a Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. O sea que el Señor está usando lo que se profetizó por el profeta Isaías en el capítulo 5, ¿verdad? Era una tierra donde los viñedos bordeaban las laderas de las colinas. Era parte de la geografía, ¿verdad? Y las escenas bíblicas. Los detalles de la parábola constituían un lugar común. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado. El punto de la parábola debe haber sido penosamente claro desde el principio. Dios era el dueño de la viña, Israel era el viñedo, ¿ve? Los labradores malvados eran los líderes y gobernantes de Israel, mientras los siervos que fueron golpeados, heridos en la cabeza e insultados eran los profetas que Dios les había enviado. ¿Dónde puede ver eso? En Segunda de Crónicas 36 del 15 al 16, Nehemías capítulo 9, verso 26, Jeremías capítulo 25 del 3 al 7, Mateo 23 del verso 29 al 30. El único hijo, el amado, a quien mataron y le echaron fuera de la viña fue Jesús mismo. La destrucción de los labradores por el señor de la viña, que eran los dueños, era el dueño o propietario, señala que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Es lo que yo he venido hablándole constantemente, pues los teólogos coinciden con eso. Fue la caída de Jerusalén, que duró desde el 68 al 70, esa batalla del general Tito, un comandante romano. Tan severa que era esta condenación, más tremenda era la predicción de que su viña sería dada a otros. Ya no es única y exclusivamente del pueblo de Israel, es de todos, ¿verdad? Que la heredad escogida de Israel llegará a ser posesión de los gentiles, era una posibilidad imaginable para el pueblo judío. Hechos capítulo 22, verso 21 y 22. La parábola describe un fracaso en mayordomía, en administrar el reino. En la historia familiar del judaísmo, Isaías 5, del 1 al 7, el propietario de la viña le había prodigado sus cuidos y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Isaías 5, verso 2. La viña del Señor era la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, pero cuando él buscó la justicia, halló opresión y derramamiento de sangre, y cuando buscó la justicia, he aquí clamor. Isaías 5, 7. Ante tal desilusión el Señor prometió que una destrucción tremenda vendría sobre la viña, haré que quede desierta. Y uno ve esto como algo, wow, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo pasó? Eso pasó en sin número de ocasiones. Y en el Israel moderno, pues lo que tiene que hacer hoy es ver las noticias y se da cuenta de lo que está pasando, cómo ocurre, cómo pasa, cómo se meten en 20 situaciones y todavía siguen en esta lucha, ¿verdad?, que nunca acaba. Llevando su punto más allá, Jesús le preguntó, ¿ni aún esta escritura habéis leído? ¿A qué escritura el Señor se refería? Al Salmo 118, versos 22 y 23, que dice que la piedra que desecharon los edificadores del templo, más tarde se dieron cuenta que había sido puesta de cabeza de ángulo. Era palabra profética con relación a Jesucristo, que es la gran piedra del ángulo. Los miembros del Sanedrín no podían escapar a esta implicación porque entendía que lo decía contra ellos en aquella parábola. Por eso se fueron y no le prendieron, aunque deseos no le faltaron, porque sabían que el pueblo hacía 2 días que habían entrado con el Señor en la entrada triunfal, el domingo de triunfo. Triste y lamentablemente, proféticamente, aquí está una prueba más indubitable de lo que el Señor profetizó de Israel, que lo había profetizado hacía el día anterior con lo de la higuera.
La higuera fue una enseñanza. Jesús sabía que no tenía fruto. Pero era para enseñarle que Israel representaba esa higuera, que era apariencia de más, pero no daba fruto. Después vino la cuestión del tributo. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, que eran personas que trabajaban vinculados al reino de Herodes, ¿verdad? El gobierno de Herodes allí en Judea, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Estaban buscando la forma de que los herodianos, que eran parte del gobierno de Herodes, fueran testigos oculares para que entonces cuando fueran a presentar la prueba, no solamente fuera el gobierno religioso del Sanedrín, de los ancianos y escribas, sino que también hubiese parte del gobierno romano para que el caso fuera más sólido. Y viendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz, hombre honrado, honesto, ¿verdad? De verdad, y que no te cuidas de nadie, o sea que tú eres libre para responder. Mire cómo iban preparando el ambiente. Cuando tú digas gente que te viene a adular mucho o a alabar mucho, ten cuidado, que eso es una cascarita. Y porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, rápidamente le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César o no? César era el emperador romano. El que hablaba contra César era una ley que ahí mismo le cortaban el cuello. ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dice: ¿es lícito dar al César, el tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron. Ellos le trajeron específicamente la moneda que tenía la cara de César. Había una que tenía la cara de César. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se maravillaron de él. Dale a César lo que es de César. Yo recuerdo un predicador, amigo nuestro de muchos años, que fue el que nos trajo los canales de televisión. ¿Se acuerda? Carlos Ortiz. Él fue todavía sus hijos son pastores en Texas, Clark y Carlos Ortiz Jr. Y yo recuerdo que él, cuando enseñaba esta escritura, él nos enseñó mucho acerca de la palabra de fe. Y era un jíbaro de Aguadilla, pero vivía tantos años en Estados Unidos que lo que hablaba era un Spanglish. Y entonces tenía algunas cosas curiosas que decía. Y una de las cosas curiosas que decía cuando enseñaba esta escritura, él decía: mire cómo dice, dale a César lo que es de César. Él decía: dale al gobierno lo que es del gobierno, pero no todo lo que el gobierno quiera. Porque sabe que si tú te dejas llevar por los que administran Hacienda y por toda esa gente, ellos te siguen pidiendo y te meten un tributo por cualquier lugar. Y él decía: no, hay formas y maneras legales de uno no dar todo lo que César quiera, sino lo que le corresponde. Entonces él comenzaba a enseñarnos de formas legales que habían en Estados Unidos y por ende muchas en Puerto Rico, que si tú las conoces, pues consigues alivios contributivos, ¿verdad? Pero hay algunos puntos aquí que destacar. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos, verso 27, que se habían retirado después de la previa escaramuza, ahora enviaron sus representantes de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra al Señor. Se aproximaron a Jesús con repugnante adulación. Sabemos que eres hombre, ¿verdad? Era toda una hipocresía, ¿verdad? Estaban actuando. ¿Es lícito para nosotros dar tributo a César o no? El tributo era una irritante tasa per cápita pagada anualmente al emperador. Era parte de la ley. Anualmente, como a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que los días 15 de abril, ¿verdad?, tenemos que hacer el pago. O por lo menos tenemos hasta ese día. Como líder popular, se esperaba que Jesús tuviera una vigorosa opinión sobre las tasas. O sea, que Jesús comenzara a disertar. Y sus enemigos presentaron el dilema. Si él respondía que no debían pagar tributo, sería sujeto a arresto por el gobernador romano Pilato. Y si les decía que debían pagar tributo, enajenaría a la gente, o sea, la gente se iba a molestar con el Señor
porque estaban ahogados de tantos impuestos, quedaría desacreditado o se arriesgaría. Percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis o me tendéis esta trampa? Traedme la moneda. Y Jesús le pidió el denarius. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Profesaban odiar a César, pero llevaban su efigie en sus bolsas. Es como aquí que la gente reniega del americano, pero hoy que le aumentaron el pan están felices por ahí. El pan lo han aumentado ya en estos últimos 2 años como si fuera una llave de abrir. Pues mientras tú le des a la gente dice: ¿para qué trabajáis? Entonces, no te debía haber dicho eso, ¿verdad? Entonces dice que Jesús les dijo: dad como una obligación justa a César lo que es de César. Y entonces, para demostrarle que necesariamente no hay conflicto entre los deberes civiles y religiosos, oiga bien, no hay conflicto, Jesús concluyó: y a Dios lo que es de Dios. Quizás Jesús también implicaba que si la nación judía hubiera seguido la voluntad de Dios, César no habría estado en la tierra de ellos. El deber para con Dios, en otras palabras, César estaba allí porque el pueblo se apartó de obedecer a Dios. Entonces era consecuencia de desobediencia. César no había estado en la tierra de ellos. El deber para con Dios y la obligación hacia el Estado no son incompatibles. Tenemos deuda con ambos y es evidentemente posible ser un buen cristiano y ser un ciudadano leal. Romanos 13:7 y 1 de Pedro 2:13 al 14. Hay cristianos que no quieren cumplir su deber con el país. Es una irresponsabilidad y es un delito. Tú no vas a darle todo lo que César quiere, pero tienes que cumplir con tu responsabilidad, ¿verdad? Ahora, tampoco puedes cuidar lo más importante, que es darle a Dios lo que es de Dios. Honrar a Dios, bendecir la obra de Dios, bendecir con nuestros diezmos y ofrendas, como Dios enseña en su palabra, y con ambos tú puedes cumplir tu responsabilidad civil, ciudadana, y tu responsabilidad moral, espiritual y religiosa. He dicho eso. Caso cerrado. Seguimos para el otro lado. Después vino la situación del conflicto con los saduceos con relación a la resurrección, ¿verdad? Los saduceos eran otra secta pequeña, religiosa, que tenía algunas discrepancias con los fariseos y los escribas. Algo así como lo que nos pasa a nosotros, que somos cristianos, pero hay una diversidad de creencias en el cristianismo, algo serio. Y por eso cada denominación y cada concilio y cada cosa, hay muchos que se parecen, casi son iguales, pero otros son por cuestiones administrativas, de gobierno, cómo quieren gobernarse, cómo quieren constituirse, pues eso pues más o menos se puede manejar. Pero hay otros que creen en esto, en el Antiguo Testamento, otro en la gracia, otro en aquello, en lo otro, y lamentablemente a veces tenemos un mismo Cristo, un mismo Señor, pero unas diferencias abismales que no sabemos a última hora si servimos al mismo Señor o no, porque son cosas que uno se queda patidifuso, se puede decir, ¿verdad? Entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella. Eso era algo cultural, era algo de idiosincrasia cultural. Y no es para que vayan a hacer eso acá ahora. Y levanten descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero, y esto era una alegoría, esto fue una exageración. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco tenía descendencia. El tercero se casó con ella. Al final fue que se casaron los 7. Esto es una alegoría, esto no pasó. Y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Se murieron todos. En la resurrección. Era algo burlesco.
Pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les digo, ustedes tienen un problema. El problema no es lo que ustedes están diciendo, es que ustedes no creen en la resurrección porque ustedes no conocen el poder de Dios ni conocen las Escrituras. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y eso es lo grande de esto. Aquí Jesús estableció algo evidentemente poderoso. Ya no es especulación, dijo cómo es la cosa. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés que les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. En otras palabras, para Dios, tú nunca mueres. O sea, que más allá de la resurrección esa que nosotros pensamos, en Dios no hay muerte cuando tú le conoces a Él. Entonces, vamos a leer algunas cosas históricas, pero vamos a ver alguna verdad que Jesús dijo que me gustaría marcarles y señalar. Número 1, los principales sacerdotes y escribas y ancianos que se habían retirado después de la... No, esa no es, perdón, más abajo, el verso 18. Aquí lo dice, los saduceos, un partido menos numeroso que el de los fariseos, pero poderoso en el control del templo. Esta gente, aunque eran pocos, controlaban el templo. Y en el templo se pagaba por estar allí. O sea que estos eran los causantes de la jauría que había allí y el negocio. Eran ricos, mundanos, ásperos y arrogantes. Tenían todo lo que tienen una élite de alta sociedad. Se aterían a las antiguas creencias del judaísmo, o sea, eran bien radicales en algunos aspectos y rechazaban los nuevos desarrollos de los fariseos. Los fariseos iban evolucionando, ¿verdad? Incluyendo la doctrina de la resurrección, ellos no creían en eso. Los saduceos desaparecieron con la caída de Jerusalén, mientras que los fariseos persistieron. Después que Jerusalén cayó en los años 70, ya no hay saduceos. Lo que hay en Israel ahora todavía son fariseos. Y se conoce como el judaísmo. Hay judíos ortodoxos y judíos más liberales. Eso vienen de esa línea de los fariseos. Estos bien educados eran educados aristócratas. Se acercaron al profeta de Galilea con la pregunta típica del escepticismo y del enovismo intelectual, con mucha retórica, muchas cosas. Y por eso vinieron con una pregunta capciosa, ¿verdad? Hipócrita. Su pregunta era con respecto a la ley del levirato de Israel, de Deuteronomio 25, del 5 al 10, que tenía por objeto perpetuar la línea familiar de un hombre que hubiera... Para los judíos la genealogía era algo importantísimo. Y todavía ellos te dicen, tú vienes de tal tribu, de tal cosa, y nuestros ancestros y toda esa cosa. Por eso es que Cristo viene del linaje de David, porque el Mesías tenía que venir del linaje de David, de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué significa alabanza? Entonces tenía por objeto perpetuar la línea familiar de un hombre que hubiera sufrido una gran calamidad y muerto sin hijos. Eso era una deshonra, la mujer no tener hijos y el hombre que no, la mujer no le procreara, eso era para hacerse un harikiri. Para que su nombre no fuera raído de Israel. En la resurrección inquirieron de cuál será la mujer. Jesús no debatió el punto en el terreno de sus opositores, sino que fue al corazón del asunto. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Ustedes son ignorantes, podrán conocer de cultura y de cuestiones legales, pero no tienen profundidad de la Escritura que mismo están ustedes hablando. Pero mucho menos conocen del poder de Dios. Principios que debían saber al ser sacerdotes en el templo de Dios. Los saduceos eran unos nacionalistas conservadores, aceptando como los samaritanos solo el Torá de la Escritura. Ellos no bregaban con los profetas ni nada. Ellos nada más tenían el Torá de la Escritura, que eran lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o la ley de Moisés, más enfáticamente. Ellos se atrasaron en el desarrollo de la revelación de Dios. ¿No es este el punto donde
os extraviáis y andáis mal. Estos son correlativos, la Escritura y el poder de Dios. En las palabras de Lucas, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. En el cielo no te preocupes por eso. Sammy, ya cuando llega allá eres libre, tranquilo. De hecho, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Es de los pocos lugares donde Jesús nos da una descripción cómo va a ser el cuerpo glorificado. Entonces nos dice que va a ser igual como el cuerpo de los ángeles. ¿Qué nosotros sabemos de los ángeles? Porque no tienen sexo. ¿Qué sabemos de los ángeles? Porque aquí dice que no se casan, que no procrean. Diferente nosotros los ángeles, que nosotros fuimos creados para multiplicarnos aquí en la tierra. Ellos, y fuimos creados por la palabra de Dios y somos la máxima creación de Dios. Ellos fueron creados con un propósito específico. No tienen que arrepentirse. Nosotros sí, nos dieron libre albedrío por causa de la decisión de Adán y Eva. Ahora, ¿qué pasa? Que el cuerpo angelical pues, es un cuerpo que no muere, es eterno, es un espíritu con una silueta que nosotros podemos identificar y le llamamos ángeles, que la palabra ángel lo que significa es mensajero de Dios, no es más que eso. Por tal razón, entonces, pueden traspasar paredes, pueden pasar invisibles. Te estoy narrando todo lo que sabemos de los ángeles. Y pueden a veces tomar figuras como si fuera humana. Y pueden tú verlos y pensar que tienen luz y brillan. Y pueden hablarnos. Y pueden tocar, porque hubo un hombre llamado Jacob que luchó con un ángel. Y María y Pedro tuvieron experiencia con el ángel. Y el ángel movió las aguas. Y los ángeles se le presentaron a Moisés y muchas otras veces le dieron comida al Señor en el desierto. Velaron por la tumba. Se presentaron a Abraham con un cuerpo. O por lo menos lo que Abraham entendió que era un cuerpo. Y cuántos más han caminado con ángeles aquí en nuestros tiempos y no sabíamos que eran ángeles, porque no hemos visto más a esa persona y no sabemos de dónde salió y para dónde se fue. Por tanto, los saduceos estaban equivocados al rechazar la resurrección, pero los fariseos, como los musulmanes más tarde, erraban al suponer que el cuerpo resucitado realizaría funciones matrimoniales. Entonces, unos se fueron cada uno a su extremo. Los ángeles, cuya existencia también negaban los saduceos, pero tampoco creían en eso. Fueron creados directamente por Dios, no por procreación. De nosotros, Dios creó a Adán y Eva del polvo, les dio semilla y autoridad para germinar y multiplicarse. Entonces, nos dio un ADN, pero nos dio un cuerpo que tiene un espíritu. Una vez este cuerpo muere, el espíritu sigue vivo. Por lo tanto, la igualdad de los creyentes con los ángeles consiste en su liberación de la mortalidad y sus consecuencias. O sea, nosotros nos vamos a volver en cierto momento después de la resurrección en seres inmortales. Bueno, la mortalidad, lo que muere es el cuerpo, pero tu espíritu vuelve a Dios que lo creó y se vuelve inmortal. Entonces, con respecto a los muertos, ¿no habéis leído cómo le habló Dios en la salsa diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios viviente es Dios de los vivos. Entonces Dios llamó a estos hombres sus amigos.
Y Dios no deja a sus amigos en el polvo, porque cuando Dios ama a uno, lo ama para siempre. Y aunque dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverá, el cuerpo, no tu espíritu. El espíritu vuelve a Dios. El argumento de Jesús a favor de la vida después de la muerte no está basado en análisis filosóficos de la naturaleza del hombre, sino sobre el carácter de Dios. Si Abraham, Isaac y Jacob estaban entre los vivos en los días de Moisés, podemos confiar en que al final Dios levantará sus cuerpos para que puedan participar de la bienaventuranza de la vida eterna. Amén. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, para tomar el verso 28 la semana que viene, y tomamos todo lo que nos falta aquí, y luego comenzamos el capítulo 13, que sería ya el día miércoles de esa experiencia. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que estos principios te enseñen y te eduquen y te ayuden a seguir la enseñanza de Jesús, que no ignoremos las Escrituras ni el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por comparecer a esta de Facebook Live y los que lo vean luego. La gente de la casa que saben ofrendar, que saben el principio de la dádiva y de la honra, puede hacerlo a través de ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo.